Bueno, yo agradecer la invitación para participar con ustedes en el Ateneo y a Bioprofarma que pensó en mí para esta charla. Así que es un poco de teoría. Vieron que lo que hablábamos recién, que el tema de linfomas es intenso, así que no los quise llenar de mucha información teórica. Hay algunos casitos para charlar también y cosas más bien prácticas. Así que bueno, arrancamos con linfomas cutáneos. Esperen que no me pasa. Ahora sí. Bueno, una mínima introducción para ubicarnos en este tema de los linfocitos T. Acuérdense que cuando estamos en la panza de nuestra mamá, las células madres que están ahí en el hueso o en el hígado fetal se empiezan a dividir en células B y células T. En realidad sale una célula madre, esa célula pasa a la circulación, cuando pasa por el timo, después va a circulación como célula T y llega por otro lado de circulación al ganglio como célula B. Entonces ahí está, en sangre célula B y cuando pasa por el timo como célula T. Después sabemos que hay órganos y tejidos linfoides secundarios, que la piel es uno de esos tejidos linfoides secundarios, así que por eso, nada, están los patólogos, todos sabemos que hay linfocitos circulantes y los que tenemos de defensa en la piel, tejido intestinal y los montones, etcétera, que sabemos. Ya hablando de los linfomas cutáneos, están dentro del grupo de los linfomas no Hodgkin, y esta es una gran clasificación como para empezar a ubicarnos en nuestro tema. Los linfomas cutáneos primarios son aquellos que tienen su manifestación original en la piel, ¿sí? Los hematólogos, que por lo que entendí hay hematólogos, ellos ven más los linfomas sistémicos que pueden en algún momento tener manifestaciones cutáneas, ¿sí? Por eso es tan importante esta interrelación que hay que tener para ver si ese paciente tiene un linfoma sistémico con manifestaciones cutáneas o si el paciente tiene un linfoma cutáneo primario, ¿sí? Y ahí es cuando dividimos estos dos grandes grupos. Esto es la bibliografía internacional, que en general habla de que un cuarto de estos linfomas son de células B y los otros tres cuartos son de células T. Y la gran mayoría son micosis fungoide. Nosotros tenemos ya hace unos cuantos años la red de linfomas cutáneos primarios que está funcionando desde el 2010. Es un grupo así de personas que nos gustan un poco los linfomas y la idea es que haya mezcla, así que somos algunos dermatólogos, hay hematólogos, hay algunos médicos de la Academia Nacional de Medicina, patólogos, así que la idea es que este grupo vaya creciendo como para tener cada vez más pacientes cargados. Un mínimo recuerdo de qué se trata esta red, a ver si alguno se entusiasma y se adhiere. Como les decía, la red funciona desde el año 2010 y decidimos hacer la carga de pacientes para adelante y para atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos teníamos unos cuantos pacientes que si no los cargábamos para atrás iban a quedar dando vuelta y la verdad que para la estadística era importante porque son pocos pacientes en general. Y sí o sí los criterios de inclusión que pedíamos era diagnóstico histológico y estadificación. Entonces ahí es tan importante que tengamos un patólogo que le guste también el tema, que incluso sea parte del que cargue pacientes y del que ayude al diagnóstico. Esta es la web, es www.redlinfomacutáneo.org.ar, que Bioprofarma nos colabora y es el que se hace cargo de toda la logística y el funcionamiento de la red. Es muy sencilla de trabajar, de hecho se decidió eso, como ya el tema es pesado, dijimos, bueno, hagámoslo práctico como para que no haya mucha cosa que escribir. Así que esto se los paso rápido, es simplemente para que vean que pedimos datos demográficos con una fecha de registro como para ver si la carga fue de un paciente que ya se tenía de antes o un paciente nuevo y en general ya desde ahora ya son todos nuevos. Datos para ubicar de dónde viene el médico, sea de la especialidad que sea, el servicio, datos del paciente. Cuando empezamos a pensar esto y a cargar pacientes nos dimos cuenta, cosa que les debe pasar a ustedes, que son pacientes que están dando vueltas por un montón de servicios. Estuvo un tiempo a lo mejor en el Pirovano, después se fue al Argerich, después vino al Ramos, así que por eso pedíamos lo del documento. Surgió esta cosa con lo de ética de la academia, que fue quien nos ayudó en un principio, de
que no estábamos respetando la identidad del paciente si poníamos el nombre completo, el documento, etcétera, etcétera. Entonces terminamos como poniéndonos de acuerdo con eso, decir, bueno, a ver, necesitamos la identidad precisa del paciente, porque pasa eso, después hay pacientes que si no empiezan a estar duplicados porque el paciente da vueltas por un montón de servicios y de médicos. Como antecedente solamente pedíamos fecha de inicio de los primeros síntomas y cuándo se confirmó el diagnóstico. Y ahí ya vimos un dato súper interesante, que de hecho está confirmado en la bibliografía, que son pacientes que tienen su patología con mucho tiempo antes. O sea, el paciente, lo típico es que empieza con prurito y empieza con algunas lesiones en piel, inespecíficas la mayoría de las veces, suelen ser pacientes que vienen con un montón de biopsias y todas tienen un infiltrado inflamatorio inespecífico, pero bueno, eso ya también nos ayuda a decir, bueno, acá hay algo raro, controlemos a este paciente y sigamos insistiendo con las biopsias. Sabemos que hay unos cuantos linfomas que tienen relación con virus, así que si tenemos ese dato, se va cliqueando todo. Enfermedades inflamatorias dermatológicas, lo que les decía, son pacientes que o tuvieron alguna de estas enfermedades que están acá como las más frecuentes, o tienen esas biopsias que dice patrón psoriasiforme, descartar eczema, y esos datos que también nos llevan a como antecedente importante. Vimos que hay otros tumores a los que se pueden asociar los pacientes con micosis fungoide en este caso, algunos antecedentes tóxicos y si el paciente está inmunosuprimido. Y esto es una de las cosas que lamentablemente pedimos que se escriban completamente, ¿sí? La descripción de la anatomía patológica. ¿Por qué? Como no son tantos casos, van a ver que no llegamos ni siquiera a los 500 casos en total, en algún momento lo que habíamos hecho, cuando fue como la gran carga al principio, nos dividimos los que participábamos en el grupo y cada uno controló a ver si lo que estaba como diagnóstico coincidía con la anatomía patológica. Así que los patólogos que formaron el grupo tuvieron gran trabajo porque obviamente tienen mucha más experiencia y fueron los que nos decían, bueno, a ver, busquemos tal paciente cuya anatomía patológica no coincide tanto con el diagnóstico, y ahí quizás fue empezar a encontrar algún error de marcar estas cosas, de que simplemente marcar, pero bueno, nos puede pasar de que haya algún error. La inmunistoquímica, si bien estamos hoy en día acostumbrados a que cuando diagnosticamos un linfoma viene el informe de la inmunistoquímica, los patólogos que están tan acostumbrados a ver linfomas, que no son muchos porque la patología de nuevo es infrecuente, están acostumbrados a ver ese detalle y no es necesario muchas veces tener la inmunistoquímica. Obviamente que si la tenemos, nos ayuda mucho más en el diagnóstico y a ver quizás en cómo va a comportarse ese paciente o ese tumor. Y esta es la clasificación, bueno, acá está tildado cualquiera, pero fíjense que está con la clasificación todo lo que los linfomas que podemos tener. Empezamos con los linfomas T y después están los linfomas B, como para que simplemente uno lo marque y ya quede registrado en la red. El estadio también es importante. Si se acuerdan, yo cuando empecé a hablar de la red y les decía que lo que pedíamos era el diagnóstico histológico y la estadificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite, la idea es en algún momento poder evaluar qué pasa con estos pacientes a largo plazo y con los tratamientos, ¿sí? Que ahí es cuando también se hace mucho más engorroso, que yo creo que es cuando los pacientes empiezan a dar vueltas entre distintos servicios. Así que bueno, acá está, micosis fungoide, que tiene su estadificación especial, y acá simplemente hacer un detalle, que acuérdense que de acá 1 y 2 son en general lesiones leves, que son la mayoría de las lesiones que vemos. Y de 3 en adelante, 3 cuando ya aparecen lesiones con tumores, y ya más adelante es cuando ya tienen o compromiso visceral o ganglios o de sangre periférica. Pero por suerte, a ver, por suerte para el paciente no, pero esos pacientes en general ya se ven mucho más en conjunto con el hematólogo, o muchas veces se hace cargo el hematólogo de esos pacientes. Nosotros vemos los que están en estadios más leves. Bueno, y la clasificación de los otros linfomas también para simplemente marcar.
El último corte que habíamos hecho es mayo del 2016 y juntamos 564 casos. En ese momento participaba una médica de Perú, pero con un solo caso, y una médica de Colombia, que nos llamó la atención que cargaba todo el tiempo y ahora ya paró un poco la carga porque se armó otro grupo de linfomas que es más latinoamericano. Bueno, y nos quedamos con estos 437 casos de acá de Argentina y vamos a ver. Estos son los que participamos, gente de Corrientes, de Córdoba, de Buenos Aires, incluyendo Capital Federal, Tucumán, Mendoza y Río Negro. El resto del país por ahora no carga. Distribución según edad y sexo, esto es un poco para repasar la bibliografía, que es lo que nos pasa siempre. Fíjense, entre los 50 y los 60 son las décadas que más pacientes tenemos. Eso es casi, bueno, el 40%, ¿sí? Casi la mitad de los pacientes están entre esas décadas. Y tenemos, que acá es un dato que quería resaltar, fíjense, este 10%, que es un dato no menor, es porque tenemos colegas que traen pacientes, los cargan del Garrahan, ¿sí? Ellos ven básicamente MF hipopigmentada y algún otro tipo de linfomas infantiles, pero bueno, la verdad que están siempre presentes y fíjense que es una enfermedad infrecuente en general, infrecuente en la infancia, pero quizás resaltar algún diagnóstico diferencial, ahora después les muestro algunas fotitos en ese grupo etario. Este es el rango de nuestros pacientes, 3 meses hasta 90 años, y la media es de 57. Los antecedentes que les decía que había que cliquear, simplemente quería resaltar dos cosas. Muchos pacientes, no llega al 10%, pero hay unos cuantos pacientes que tienen el antecedente o de otro linfoma, o de una leucemia, o de cáncer de mama y de pulmón, fueron los datos más importantes que rescatamos. Y esto de la enfermedad dermatológica, ¿sí? Fíjense qué importante es, el 28% de nuestros pacientes tenían la carga de algún otro antecedente en la piel, y eran esos pacientes que en general habían ido dando vuelta por un montón de servicios y que tenían su fecha de primer síntoma y su fecha de diagnóstico de alrededor de 5 años, ¿sí? Que eso está de hecho confirmado en la bibliografía. Y fíjense, yo les hablaba de un 25% para linfomas B y un 75% para linfomas T en general en la bibliografía mundial, y esta fue nuestra realidad. Fíjense qué diferencia. Nosotros tenemos más del 90% de pacientes con linfomas T y solamente un 7% con linfomas B. Entonces, cuando vimos estos datos, dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Y nuestra confirmación o nuestra charla terminó diciendo que suponíamos que el linfoma B, como es mucho más indolente en general y no molesta tanto, probablemente el paciente anda con su linfoma B dando vueltas y no consulta, bueno, y menos en esta época con la pandemia más complicado tampoco, pero creemos que es por eso la diferencia que tenemos. Y acá está el detalle de nuestros diagnósticos. Los que están en violeta son los linfomas B, que fueron 29, y los linfomas B, que fueron 387, y fíjense, esto era el 93% contra el 7%, y esto es lo importante, y por eso apuntamos a micosis fungoide, ¿sí? Fíjense, 76% de ese 93% de linfomas T es micosis fungoide y sus variantes, ¿sí? Por eso es que creo que es importante insistir con este tema de micosis fungoide. Por ahí esos linfomas más raros que uno ve son las cosas que uno termina yendo a leer porque no las tiene tan presente. Y volviendo a lo del estadio, que era una de las cosas que también cargamos, fíjense que dentro del grupo de micosis fungoide, nosotros en general vemos los pacientes precoces. Casi el 90% son estos pacientes con estadio precoz. Acuérdense, mácula y placa, estos son los que tienen menos del 10% de superficie corporal comprometida, más del 10% de superficie corporal comprometida. Acá es cuando empiezan el detallecito de si tiene más placas o si tiene más máculas. Y cuando ya estamos en estadio 3, piénsenlo como que el paciente ya tiene algún tumor, ¿sí? No importa la cantidad de tumores, obviamente que a mayor cantidad de tumores y a mayor tamaño de ese tumor, y si ese tumor está ulcerado, es como un poco peor para el paciente y uno ya está pensando que va a ir llamando al hematólogo porque hay que empezar a estudiar el paciente a ver si no tiene compromiso
sistémico. Pero bueno, en general el dermatólogo lo que ve son estos pacientes en estadio precoz que, de nuevo, fíjense, casi 90% y casi la mitad de esos pacientes es en estadio súper temprano, ¿sí? Menos del 10% de la superficie corporal, máculas y alguna que otra plaquita, pero no mucho más que esto. Bueno, y acá está la publicación que habíamos hecho en abril del año pasado, que la verdad que fue re lindo ese trabajo porque fue multidisciplinario, nos habíamos dividido tareas, bueno, la verdad que fue súper enriquecedor para todos y la idea es seguir con el grupo ahora lo que estamos haciendo con esto de la virtualidad y de la pandemia, hacemos reuniones virtuales el último lunes de cada mes, así que el que quiere participar, que después me avise, lo incluyo en el grupo y lo que hacemos es presentar casos o contar novedades, así como que nos tenemos actualizados entre todos un poco los que nos gustan los linfomas. Bueno, y ya un poco más de teoría y bien sencillo. Acuérdense que la micosis fungoide clásica, la típica, la que seguramente más vamos a ver, tiene estos tres estadios. Estadio de mácula, que para el que no es dermatólogo, acuérdense que son esos cambios simplemente de coloración, y en general uno empieza a describir estas lesiones de MF con recorte de piel sana, ¿sí? Así que hay diagnóstico diferencial con una lepra, por ejemplo, si acá se ve el recorte de piel sana. Lesiones más formando placa, de hecho acá es una lesión más combinada que tiene una zona de mácula y una zona de placa, de nuevo ese recorte de piel sana, ¿sí? Y el paciente cuando tiene tumores, ¿sí? Una cosa que comparten todos estos estadios es que el paciente suele referir mucho prurito, ¿sí? Ni hablar cuando el paciente tiene sí una enfermedad generalizada con infiltración de toda la piel, que es lo que conocemos como síndrome de Sézary, este paciente que tiene la piel así con aspecto como de avejentado, de piel grisácea, obviamente no la pasa bien ese paciente, y el prurito, si en estos era insoportable, en estos es imposible de vivir, más todo el cuadro clínico que tienen y por supuesto el pronóstico malo, ¿no? Ahí está. Común síntoma prurito. De hecho, creo que es una de las cosas que uno tiene presente cuando nos mandan esos pacientes que tienen por ahí un brote generalizado y son máculas y son placas y no le llegamos a encontrar quizás el recorte de piel sana porque el paciente ya se estuvo poniendo alguna crema o le dieron algún corticoide o algo. El prurito yo creo que es un dato clave para decir, bueno, a ver, nos inclinamos para el lado de la MF y vemos dónde biopsiamos esa lesión o lo pensamos como otro diagnóstico. Yo creo que eso es una cosa clave y es muchas veces lo que hace que el paciente consulte. Y esto es un poco más gráfico, fíjense cómo empezamos desde la piel sana y cómo va cambiando. Mácula, placa, esto ahora lo traigo con unas fotitos histológicas, así que si el patólogo después quieren colaborar, bienvenidos son. Bueno, ¿qué pasa cuando existen los tumores y cuando se ulceran? Acuérdense que no es tan común que la MF presente lesiones ulceradas, pero bueno, muchas veces es todo la inflamación que produce y termina provocando alguna ulceración. Bueno, y la eritodermia, que sería como lo último, como en la fase final. Fíjense cómo la respuesta inmunológica en general predomina la respuesta TH2 sobre la respuesta TH1 y todos los mediadores inflamatorios, ¿sí?, que están involucrados en la piel y en circulación, ¿sí? Así que acá nuestros amigos hematólogos es cuando les pedimos ayuda. Compromiso extracutáneo, yo les decía que nosotros en general no lo vemos, ¿sí? Son pacientes crónicos que uno controla mucho, mucho tiempo, así que este es el mensaje. Uno quizás tiene un poco de miedo. Yo me acuerdo que la primera vez que vi, cuando era concurrente en el Hospital Muñiz, un paciente con una micosis fungoide, y uno empieza a leer, claro, uno se hace un mundo como, uy, esto es súper maligno, el paciente se va a morir de esto, y después uno con la experiencia también va sabiendo y va aprendiendo que es una enfermedad crónica que en general no lleva a la muerte al paciente por esto, porque el compromiso extracutáneo termina siendo infrecuente, ¿sí? Obviamente que tenemos casos donde sí existe y donde el pronóstico es malo y el paciente fallece de su micosis fungoide, pero fíjense que
lo que más solemos tener es compromiso ganglionar, 60%, ¿sí? Acuérdense que los pacientes con síndrome de Sézary, uno de los criterios que tienen que tener son las adenomegalias, las adenopatías generalizadas, ¿sí? Y otra cosa importante, por si me lo olvido más adelante, acuérdense también que los pacientes que tienen mucho compromiso cutáneo, en general más del 30-40% de la superficie corporal, pueden tener ganglios en rango adenomigálico o casi, y si suelen estar en la zona donde hay mucha infiltración en la piel, ojo porque es simplemente como reactivos, no necesariamente tiene que ser un ganglio con, compromiso de la MF, ¿sí? Un dato a tener en cuenta, obviamente que se puede hacer la punción aspiración y ya nos quedamos tranquilos. Bueno, y fíjense que volvemos a los lugares donde empezaban a aparecer los linfocitos, en el vaso, en el hígado, también puede haber compromiso extracutáneo, y la médula ósea, que también es infrecuente, seguramente los hematólogos me van a decir, bueno, nosotros lo vemos mucho más, claro, porque ellos son los especialistas y son los que estudian sangre y médula ósea, entonces seguramente la experiencia desde su punto de vista es mucho mayor este porcentaje que lo que vemos nosotros, ¿sí? Así que les vuelvo a una de las imágenes de recién, que nosotros, la mayoría de los pacientes que vemos son los de estadio temprano. Por eso, en general, el compromiso de médula ósea no lo vemos. Y ahora un poquito para detalle de estas lesiones mácula, mezclándolo con un poquito de histología, que es la idea, ¿no? Siempre hacer una correlación clínico-histológica y estas cosas no aprenderlas de memoria, sino saber que todo lo que uno ve en la piel, el patólogo lo va a ver en la biopsia, ¿sí? Bueno, prurito, como les decía recién, tener presente el prurito como síntoma importante, esas máculas, piel que parece arrugada, siempre seca, con esas zonas de piel sana, recorte de piel sana, ¿sí? El paciente se rasca mucho, así que nunca falta por ahí un pequeño hematoma que se hacen. Esta foto por ahí está medio blanca, pero acá se ven los recortes de piel sana, ¿sí? Diagnóstico diferencial, yo que hice la concurrencia en el Muñiz, era típico que a estos pacientes empezábamos a hacerle el estudio de lepra, así que lo pinchábamos a ver si tenía trastornos de la sensibilidad o no, bueno, y después uno decide dónde biopsiarlos. Y fíjense, la fase inicial de esta MF, estas máculas, son linfocitos dispuestos a lo largo de la unión dermopidérmica. Si ven acá, todo esto más oscuro que está en la unión dermopidérmica son esos linfocitos, acá se ve un cachitín más, ¿sí? Así que si la lesión es, nada, es una mácula, el infiltrado va a ser bien superficial. Cuando empiezan siendo ya placas, y fíjense justo acá hay una lesión que tiene un poquito de ulceración, que no es lo frecuente, esas placas, fíjense cómo el infiltrado sigue siendo importante en la superficie, pero también se va profundizando, ¿sí? Dermis superficial, dermis media y un infiltrado perivascular profundo. Acuérdense que estas lesiones, como son rojas, suele haber un poco de vasodilatación y hay un infiltrado linfocitario perivascular. Y esto es lo importante, y creo que los hematólogos, los patólogos ahora cuando hagan su aporte es lo que van a buscar, ¿sí? El epidermotropismo que hacen estas células, ¿sí? Con esos microabscesos de Potrier que están acá. Intraepidérmicos es como que el linfocito va subiendo, se mete en la epidermis y forman esos microabscesos de Potrier, ¿sí? Obviamente que la célula tiene sus características atípicas, pero eso es lo que en general ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene lesiones tumorales? Fíjense, esta paciente, esto es la mama, tiene varias lesiones tumorales, una lesión que está ahí ulcerada y otra también. Esta paciente tenía en su axila ganglios aumentados de tamaño y la punción de aspiración fue negativa. Así que fíjense que a pesar de que tiene tremenda cantidad de tumores, el ganglio había sido negativo. Bueno, acá la foto es horrible, pero bueno, fase tumoral, ese infiltrado ya es más profundo todavía que lo que veníamos viendo. Fíjense que empezó desde la superficie hasta profundizarse. Puede ser un poco nodular y difuso. Acá los linfocitos se ven un poco más grandes, con muchas figuras mitóticas. Bueno, esta foto no es muy buena, así que después agradeceré aportes de los patólogos.
Bueno, y acuérdense que si bien hay variantes frecuentes, que es todo lo que estuvimos viendo, hay variantes infrecuentes de micosis fungoide. Acá tenemos una variante folicular de micosis fungoide que hace estas lesiones que parecen tumores también, con un poco de mácula, de placa. Acuérdense que la MF tiene eso de que puede mezclar unas cuantas formas clínicas, ¿sí? Piel granulomatosa, que es esto como que cuelga, como estos pliegues en sitios de flexión. La MF hipopigmentada, y acá me detengo un poquitito. ¿Se acuerdan que les decía que parte del grupo de trabajo que tenemos en la red de linfomas es de los médicos del Garrahan? Bueno, ellos son los que nos aportan la mayoría de nuestros pacientes que tienen MF hipopigmentada. Y ellos lo que nos contaban en las reuniones es que en general son pacientes que tienen sus lesiones de mucho tiempo de evolución, que quizás no tenían tanto prurito, pero que ya los habían tratado como una pitiriasis versicolor, una pitiriasis alba, o sea, otros diagnósticos de lesiones que dejan máculas blancas en la piel y terminó siendo una MF hipopigmentada. Entonces, estar atentos cuando biopsiar estos pacientes para llegar al diagnóstico. La MF poiquilodérmica, yo ahora muestro una paciente, justo esta quizás no es la foto más linda, es una variedad no tan frecuente de ver, pero existe también. La variedad ictiosiforme, acá creo que el diagnóstico diferencial más importante es obviamente con la ictiosis, así que de nuevo son pacientes que tienen muchas biopsias como para ver en algún momento que se vea lo típico de la MF. Y en la clasificación, como la gran mayoría de los tumores, fíjense, tenemos piel, ganglios, sangre periférica y vísceras. El TNM, pero al que le agregamos la B. Y acá una sola cosita que les quiero rescatar, esto que les decía, menos del 10% de la superficie corporal, más del 10% de superficie corporal, T1 y T2 respectivamente, y los T3 son las que ya tienen lesiones tumorales, fíjense. Los que tienen T3 son los que tienen lesiones tumorales y es ahí cuando nosotros hablamos de esto como estadio temprano y esto como estadio más tardío. Bueno, los ganglios pueden tener solamente palpables, pero no confirmados. Cuando lo derivamos al hematólogo, el hematólogo es el que estudia todo este porcentaje de células y que nos ayuda a terminar con la estadificación. Y en general, uno no estudia vísceras porque no es frecuente, como les decía, así que fíjense qué habría que pedirle a estos pacientes. Estudio inicial, cuando tenemos la sospecha de un paciente con linfoma cutáneo de células T. No hay que desesperarse y no hay que pedir cosas raras ni complicarse la vida. Biopsia, obviamente, porque sin la biopsia no confirmamos el diagnóstico. Histopatología, sí o sí, obviamente que si tenemos un patólogo que haga dermato, mucho mejor todavía. Idealmente inmunofenotipo y reordenamiento genético, pero un patólogo avesado nos puede ayudar con el diagnóstico histológico. Estudio hematológico, un hemograma, un frotis de sangre periférica y citometría de flujo. Se hace un perfil bioquímico completo con inmunoglobulinas, además proteínas, LDH y beta-2 microglobulina, y como vimos que en la red hay algunos virus asociados, podemos pedir serologías, HTLV1 y 2, HIV, Epstein-Barr, citomegalovirus y Borrelia. No es tan frecuente quizás para MF, pero algún otro linfoma sí tiene la asociación. Y en general, cuando el paciente tiene una enfermedad localizada y sin adenopatías, con hacer como imagen una radiografía de tórax es suficiente. Después se verá en la evolución que se agrega para el control. Cuando el paciente tiene una enfermedad generalizada con tumores o está eritrodérmico o ya tiene visceromegalias, que en general yo de lo que tengo en memoria nunca vi un paciente con visceromegalia por una MF, ni siquiera eritrodérmica, ni por un Césari. Fíjense que recién ahí es cuando pedimos una tomografía, ¿sí? Porque uno ve mucho esta cosa de que el paciente tiene una MF en estadio 1 B, por ejemplo, y el paciente viene con 3 tomografías y un montón de estudios, bueno, para que veamos que no hay que hacerlo, ¿sí? Si el paciente tiene adenopatías, lo que les decía, hay que también tener un poco de paciencia, porque uno enseguida palpa un ganglio y uno ya quiere estudiarlo, pero acuérdense eso que les decía recién, si el paciente tiene mucha infiltración en la piel, o sea, mucho compromiso cutáneo, puede haber algún ganglio positivo, algún ganglio agrandado de tamaño y no necesariamente ser positivo, ¿sí?
Lo más práctico es hacerle la punción con aguja fina. Mucho mejor si logramos hacer una biopsia quirúrgica, pero bueno, lo que hablábamos recién con la doctora Lococo, que ahora con el tema del COVID y que todos los hospitales están haciendo demasiado COVID y no tanta especialidad, no es tan fácil decirle al cirujano, por favor, necesito una biopsia de la axila de este paciente. Entonces, bueno, uno termina haciendo la punción, que eso se hace en un consultorio, lo podemos hacer sin problema, pero obviamente que si bien la punción uno toma muestras de distinta parte del ganglio, si es positivo nos confirma, pero si es negativo tampoco nos lo descarta, así que hay que controlar eso. Y lo que les decía de la paciencia, muchas veces cuando uno empieza un tratamiento a estos pacientes, el mismo inicio y la mejoría del cuadro hace que esos ganglios también desaparezcan. Entonces, paciencia para todos, para el paciente y para nosotros, y no andar invadiéndolo tanto, y más en esta época que está todo el mundo asustado de ir al médico, de ir al hospital. Bueno, obviamente el hematólogo, que es quien nos colabora con la biopsia de médula ósea y después hace su análisis. Bueno, y esto era lo que les quería repetir, entonces que nosotros en general vemos los pacientes en estadios precoces, que son la mayoría, ¿sí? Acuérdense que ya hace 2 años, como pasa el tiempo, 3, que actualizamos el consenso de linfomas cutáneos, todo esto que les decía está en el consenso, y rescaté de los tratamientos, fíjense que con el linfoma pasa esto. Uno tiene los estadios y un montón de opciones terapéuticas para estos pacientes. Entonces, por ejemplo, el paciente que está con menos del 10% de la superficie corporal, que no tiene ganglios ni nada, fíjense que hasta una opción es la conducta expectante. Estos pacientes que en general tienen mucho prurito, uno empieza a darles antihistamínicos y puede combinarlos y puede aumentar la dosis hasta que, bueno, o el paciente empieza a tener más lesiones o ya no se aguanta más, y uno empieza a pensar, bueno, le agrego PUVA, le agrego algún corticoide de alta potencia, la mostaza nitrogenada que llegó hace poco, el inconveniente es que tiene es que produce mucha irritación local, así a lo imiquimod, a los 5-fluoracilo, así que quizás el paciente no tiene tanta lesión, pero está todo irritado, así que hay que hacer como un equilibrio, y obviamente el precio, si es importada, ni me imagino. Así que creo que nuestro amigo el clobetasol sigue siendo de gran ayuda. Bueno, además de PUA como fototerapia, fíjense que tenemos otros de ayuda, como VB y VB de banda angosta. Y acá empieza a aparecer el bexaroteno. Nosotros todavía no tenemos el bexaroteno en gel, pero en alguna de las jornadas que tuvimos del grupo de linfomas, médicos de La Plata nos contaban que hacían como un preparado casero, rompían la cápsula del targretín, la mezclaban con crema base y le daban a los pacientes para que se coloquen, para que no esté usando tanto tiempo corticoide tópico, que acuérdense que va a producir a largo plazo un poco de atrofia. Así que era un buen dato, hay que ver acá con la gente de Bioprofarma cuando nos traen el bexaroteno en gel. Bueno, y todas las otras opciones de tratamiento, fíjense que PUVA aparece en todos lados, pero empiezan a aparecer todos los tratamientos en todos lados. A ver, no me voy a detener en leer puntualmente cada cosita. El mensaje con esto es, son pacientes crónicos que seguramente no se van a morir de su micosis fungoide, pero van a tener épocas malas y épocas buenas. Entonces hay que aprender entre todos a tener paciencia de nuevo y a saber que si el paciente empezó, por ejemplo, con PUVA y tiene de golpe alguna placa o algún tumorcito nuevo y que está rebelde, bueno, corticoides tópicos y se lo doy local como para que me ayude el tratamiento. Se puede agregar siempre metotrexato. Ahora con el tema del COVID hay muchos pacientes que estaban asustados y que la vacuna sí, que la vacuna no. Bueno, ya como todo, ya sabemos que sí se pueden vacunar con algún cierto cuidado con las fechas. Pero bueno, me pasó, ahora les voy a contar una paciente que la idea era empezar metotrexato el año pasado y estaba asustada y no quiso. Así que una de las opciones ahora que estamos por hacer es bexaroteno. Fíjense, bueno, existe fotoféresis extracorpórea también, que se suele hacer en el italiano, pero de todo, bexaroteno, radioterapia.
también es muy útil, quizás cuando un paciente hizo 2 o 3 tratamientos y hay un grupo de tumores que están rebeldes y que no mejoran, uno puede seguir con su tratamiento de base, por ejemplo, no sé, metotrexato, bexarotene, algún otro retinoide, y agregarles localizado la radioterapia. Eso también puede ser una opción. Bueno, estos pacientes ya en estadios más avanzados, en general ya se charlan con el hematólogo. Fíjense que aparecen un montón de otras drogas, por ahí bastante más específicas para tratamiento del hematólogo, pero bueno, nosotros también deberíamos conocerlas. Bueno, y acá un poco más gráfico el tema. Fíjense, están de nuevo los estadios, ¿sí? Y los tratamientos que podemos hacer. Podemos ir combinando, podemos ir rotando. Que un paciente no haya mejorado con un tratamiento en un momento no quiere decir que no lo podamos volver a usar más adelante y combinarlo con otra cosa. O sea, acá las mezclas son múltiples, variadas, podemos volverlas a utilizar. Y de nuevo rescato lo de la paciencia. Si el paciente en un mes no mejoró, no empecemos a cambiar el tratamiento. Agreguémosle quizás algo tópico, tengámosle paciencia, expliquémosle la situación y quizás es cuestión de tiempo y el paciente a los 2 meses empieza a responder, ¿sí? Así que es una cosa súper importante. Bueno, así que de nuevo, corticoides tópicos, el bexarotene en gel, la mostaza nitrogenada, VB y PUVA con interferón y otras opciones de tratamiento, rayos, el bexarotene, que fíjense sirve para enfermedad en estadio bien temprano y en estadio avanzado, toxinas de fusión, que son todas las nuevas que aparecieron, quimioterapia, que ya cada vez se hace menos, pero ¿por qué? Porque aparecieron todas estas drogas nuevas que, como cualquier biológico, es mucho más específico. Bueno, y les muestro un par de pacientes. Esta mujer de 53 años vive en Gualeguaychú. La empezamos a ver acá en junio del 2017. Y fíjense, si bien tiene un fototipo alto, tenía esta MF con mucho prurito, tenía máculas y tenía placas en alguna zona acá, estaban más bien en placa, y en una zona del abdomen parecía que tenía lesiones foliculares que biopsiamos y nunca confirmamos el compromiso folicular. De hecho, acuérdense que uno el compromiso folicular lo busca porque se supone que es la MF de las que tiene peor pronóstico, así que son cosas que siempre buscamos. Bueno, acá se ve con un poquito más de detalle toda esta poiquilodermia con esa descamación. Ahí lo que les decía que buscamos zonas foliculares y que al final no tenía. Acá en los recortes de piel sana se ven súper bien. Bueno, esta paciente terminó teniendo una MF con más del 10% de la superficie corporal, como acá pueden ver. Tenía una muy buena obra social, que era la de la obra social de la provincia de Entre Ríos, así que empezamos a hacerle bexaroteno, la dosis inicial, que de hecho ella toleró súper bien y no necesitamos aumentársela. Esto fue enero del 2019, no les agregué todas las fotos porque si no, no termino más. Fíjese, esto fue un control casi 2 años después del tratamiento, como ella tenía sus máculas residuales, pero uno la palpaba y no tenía ninguna infiltración, y ella lo que enseguida nos empezó a decir es, nada, puedo vivir, puedo dormir porque no tengo el prurito, así que para ella el prurito era incapacitante. Lo de las máculas residuales que le quedaban no le molestaba en lo más mínimo, así que ella se siguió hidratando. Bueno, y el año pasado no la vimos por esto de la pandemia, así que a ella la controla una dermatóloga que justo fue compañera mía de la época del Muñiz, así que estamos siempre en contacto y está súper bien, ya hace un montón de tiempo, de hecho ya suspendió el bexaroteno. Fíjense, a ver, muestro esta foto porque acá es bien notoria la diferencia. Fíjense cómo estaba en el 2017 y cómo estaba, esperen que me fui de lesión. Bueno, ahí está. Como 2 años después ya estaba mucho mejor. Junio del 2019, esta es la foto de después. Fíjense que las fotos de la pierna ya no las tengo porque no tenía nada de lesión. Bueno, y como les decía, la estamos controlando ahora por telemedicina y bueno, y la médica que la vea ya presencial. Y esta paciente
Es la mamá de una médica, recién estamos charlando con la doctora Lococo, una médica que se recibió el mes pasado, eh, y cursó dermato con nosotros. Bueno, y siempre contaba, porque nunca faltan los alumnos que hacen esas consultas, bueno, que mi mamá tiene manchas, que mi mamá tiene manchas. Bueno, el año pasado terminé viendo a la mamá que tenía sus manchas, un poco por foto, un poco lo que uno empezaba a ver. Fíjense cómo tenía estas lesiones, a ella nunca le habían hecho biopsias, ella se ponía sus cosas que le parecía, pero fíjense cómo tenía un poco de mácula, ahí el recorte de piel sana, acá aparecen algunas placas, placas, y acá había un esbozo de algo que podía llegar a ser un tumor. Bueno, esta era una de las pacientes jóvenes, 55 años creo que tiene, pánico tenía de ir al hospital, así que fíjense, ahí son fotos desde su casa. Bueno, un día logré verla, no tenía más que eso, no tenía empatías, o sea, era menos del 10% de la superficie corporal, no tenía ganglios, no tenía nada más. Eh, a ella fue a quien le quise dar metotrexato y nada, no quiso. Encima es docente, así que bueno, estaban sin clases, pero nunca la logré convencer en hacer metotrexato. Pero empezó cada vez a tener más lesiones. Ahí tengo un montón de fotos de ella también que no eran de buena calidad, por eso no las agregué, pero fíjense que desde octubre del 2020 hasta enero, esto tiene un poco más de compromiso, esto estaría como llegando hasta acá. Empecé a darle acitretin, empezó con 25 miligramos por día y venía súper bien. El tema es que le empezaron a molestar las reacciones adversas que trae el acitretin, un poco de caída de pelo, empezó a hacer estos granulomas periungulares que le molestaban mucho, y como sí tenía clases virtuales, estaba todo el tiempo con la computadora y en un momento me dijo, no me lo aguanto más. Así que como venía bien, lo que decidimos de común acuerdo es bajar la dosis y siguió bien. Esto fue, fíjense, enero. Esto fue en abril, venía bien, la verdad que no estaba mal y estaba con esa dosis así muy bajita, de 25 miligramos día por medio del acitretin, esto eran las piernas. Pero cuando la vi ahora hace poquito, la espalda no tenía tanto, pero miren lo que era la mama. Fíjense, esta misma zona que había estado bien o bastante tranquila el año pasado, fíjense cómo en un momento que ella había suspendido, justo no tenía receta y como se veía bien, no preguntó ni nada, dijo, bueno, ya está, suspendo el acitretina. Habrá estado 3 semanas, no llegó al mes de estar sin tratamiento y fíjense cómo empezó a crecer toda esta infiltración. Bueno, la foto esta de la mama comparativa es impresionante. Tenía muchos tumores acá en el brazo, acá en la axila, tenía ganglios. Bueno, así que obviamente volví a pedirle o a decirle que iniciemos metotrexato, que es como lo práctico, pero acuérdense que también el metotrexato tarda en hacer efecto. Ella ya estaba trabajando, entonces bueno, volvió con su miedo y me dijo no, de ninguna manera, y no quería volver al acitretin porque de nuevo ya entre la computadora y todas las correcciones que hacía en vivo en su trabajo, ya le molestaba mucho los granulomas que se le hacían, así que bueno, la opción era darle Bexarotene y estamos en eso. Bueno, y hablando un poquito de los retinoides, acuérdense que los retinoides son varios y por qué lo usamos en este tipo de tumores, por su efecto antitumoral y por su efecto inmunomodulador, ¿sí? Acordarnos que hay que dar anticonceptivos orales, si bien estos pacientes están por fuera de la edad fértil, pero bueno, tenerlo presente por las dudas. Y bueno, si bien no es tan frecuente, podemos usar isotretinoína. De hecho, si leen el consenso, hacemos una breve reseña de la isotretinoína y del uso que se podría dar en estos pacientes con micosis fungoide. Mucho más utilizado el acitretin y quizás no tan utilizado el bexaroteno, no porque no sea tan eficaz, sino básicamente por el costo. Así que, pero bueno, este es el grupo de los retinoides que tenemos como arma terapéutica para tratar la micosis fungoide. Fíjense, yo de hecho había usado el acitretin con esta paciente que ahora estoy por iniciarle bexaroteno. Bueno, y para hablar un poquito de bexaroteno, del targetin que tiene Bioprofarma, acuérdense que en general se usa para enfermedad refractaria, o sea, son esos pacientes que ya probaron con otros tratamientos y que la enfermedad
no es que progresa, pero la enfermedad sigue presente y no termina de responder a lo anterior. De hecho, otra cosa que tienen en común todos los tratamientos para micosis fungoide. Ninguno es 100% efectivo. Ya si tienen el 50% de efectividad o de respuesta parcial o global, bienvenido sea, así que siempre son buenas opciones y acuérdense de esto de que uno puede ir combinando y cambiando y hacer un tiempo uno y un tiempo otra. Rescatar esto también, que cuando les mostraba todo el cuadrito con la estadificación y las opciones terapéuticas que hay, que sirve no solamente para estadios tempranos, sino también para estadios tardíos, ¿sí? Que se da vía oral, así que una cosa, por ejemplo, ahora que estamos en plena pandemia con la cuarentena y todos los etcétera que quieran, no es tan fácil que el paciente se movilice. Entonces, por ejemplo, si yo quiero a un paciente hacerle radioterapia, no es tan fácil que el paciente vaya a ese lugar y se haga durante algunas semanas su tratamiento, ¿sí? Así que eso creo que es súper rescatable, que sea vía oral. Bueno, acuérdense que acá no lo tenemos, pero existe la opción de tenerlo en gel y viene en cápsulas de 75 miligramos cada una, vienen frascos por 100, ¿sí? Y esto que uno lo ve y es como medio complicado, la dosis, pero no es tan complicado, igual hay que acordarse de un número y listo. El tratamiento, acuérdense entonces, es vía oral y es según la superficie corporal. Acá les agregué la fórmula de la superficie corporal, si alguien quiere hacer el cálculo, es la raíz cuadrada de este cálculo que hay que hacer. El peso en kilos por la talla en centímetros dividido 3600. O sea, ese resultado hay que hacerle la raíz cuadrada. Práctico. En las mujeres el promedio de superficie corporal es de 1.7 y en los varones es de 1.9, ¿sí? Sencillo, 1.8 es el promedio, así que de última, no sé, si es alguien como yo que soy chiquitita, nos acercamos más al 1.7 o al 1.6, si tienen de golpe a alguien, nada, o más alto, le agregan un 1.8, 1.9, una cosa así, pero no hay que complicarse con eso porque la verdad que uno ya ahí se asusta y cambia de tratamiento, pero bueno, acuérdense del 1.8 como en promedio y se termina el problema. En general se inicia con 150 miligramos por metro cuadrado por día, ¿sí? Así que habría que hacer 150 por el 1,80 y esa es la dosis que nos va a dar por día. Y ahora, después de una serie de controles que hay que hacer, que ahora les muestro, la dosis puede llegar a los 300 miligramos. No quiere decir que empecemos con los 150 y sí o sí tengamos que llegar a los 300 miligramos por metro cuadrado por día. Si el paciente anda bien con su dosis inicial, listo, continuará con esa dosis, pero sabemos que podemos hacer esos cambios. La medicación en general se toma una sola vez por día y si hacen el cálculo, terminan siendo, por ejemplo, con los 150 miligramos por metro cuadrado por día, más o menos son entre 3, según la superficie corporal, ¿no? Entre 3 y 4 cápsulas por día, ¿sí? Así que también es un tema a pensar si el paciente viene bien con esa dosis, no la aumentemos porque eso también va a implicar que el paciente tome muchas más pastillas, muchas más cápsulas que lo inicial. Así que, pero es más o menos es el promedio. Empiezan con 3 o 4 por día y la dosis total sería el doble, entre 6 y 8. Bueno, fíjense, el 50% de los pacientes tienen al menos una respuesta parcial, pero muchos tienen la respuesta completa. Es similar en todos los estadios, así que también sirve para el que tiene por ahí mucha mácula, mucha placa, pero también para el que tiene tumores. Y de nuevo, vuelvo a la paciencia. Fíjense, tiempo medio de respuesta, 16 semanas, ¿sí? 16.3, son más o menos 4 meses, así que paciencia. Y pueden mantenerse durante un montón de tiempo. De hecho, en los trabajos que uno ve de bexaroteno, hay pacientes que están durante 8 o 9 años con bexaroteno y sin ningún problema. Respuesta temprana y duradera es básicamente esto que les decía. Es combinable, que es lo que le pasa a la mayoría de los tratamientos que hay para MF, y en general tiene pocos efectos adversos. Y acá, para ir terminando, les agrego esta regla que ahí me contaron las chicas que la están por hacer algún cambio y quizás mejorar. Yo de hecho tengo de algún congreso que me traje
una similar. Bueno, y fíjense más o menos cómo uno empieza a plantear este paciente. Este sería el día cero, que es cuando el paciente empieza el tratamiento, pero pensando en las reacciones adversas, es que uno tiene que hacer unas cositas antes. Básicamente lo que hay que pedirle al paciente es un perfil tiroideo y un perfil lipídico, ¿sí? Y fíjense cómo hay que investigar si el paciente tiene antecedentes personales o familiares de hipertrigliceridemia o de hipotiroidismo. Bueno, obviamente que por eso es que se le pide eso antes de empezar. Si uno ve que el paciente o es medio gordito o es hipotiroideo o nada, o no sabe mucho, uno empieza como a preparar el terreno, quizás lo manda al endocrinólogo, quizás lo manda al nutricionista. Si el paciente en general está bien, fíjense que ya está estipulado que una semana antes de empezar el bexaroteno se agregan fenofibratos. Empieza con una dosis de fenofibratos y el mismo día que empieza el baxaroteno, empieza una dosis mínima, que acá dice 0,05 miligramos, pero bueno, por ahí con lo que estamos acostumbrados nosotros sería una dosis súper bajita de entre 25 y 50 microgramos, ¿sí? Es lo mismo con el cambio del miligramos a microgramos. Eso sería el mismo día que empieza con el bexaroteno. Acuérdense que se toma en una sola toma diaria y con las comidas. Y después, a la semana y a las 2 semanas, se empieza a controlar perfil tiroideo y perfil lipídico y se va haciendo por ahí algún ajuste según lo que sea necesario. Fíjense que, de nuevo, la paciencia. Hay que tenerle paciencia, explicarle al paciente que nada es mágico, que nada va a empezar a resolver de un día para otro, así que se va esperando, ¿sí? Si vemos que el paciente no está mejor alrededor del mes del tratamiento, un poquito más, un poquito menos, se puede aumentar la dosis a los 300 miligramos que les decía, ¿sí? Con el mismo cálculo, pero bueno, alrededor son de entre 6 y 8 cápsulas. Bueno, se continúa el tratamiento, si el paciente viene mejor podemos tener la opción de bajar la dosis y cada 1 o 2 meses también, según cómo está el paciente, es que uno puede ir controlando el perfil lipídico, controlando el perfil tiroideo y obviamente controlando la piel, ¿no? Bueno, acá en algún momento habían hecho la tablita de cómo hacer el cálculo, pero bueno, es un lío. Así que me parece que es mejor. De hecho, hoy en día vieron que tenemos aplicaciones y que en Internet uno encuentra de todo. Hay un montón de lugares donde uno completa el espacio vacío con la talla del paciente en centímetros, con el peso del paciente en kilos, y sale directamente el cálculo de la superficie corporal. Así que, bueno, recordarles entonces e invitarlos para participar de la red de linfomas cutáneos, y el que esté interesado en participar del grupo de linfomas me avisa, me manda un mensaje y bienvenido será. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy, muy linda tu charla, Ana, muy, Esperen que muy quiero. didáctica. Es todo un tema realmente, especialmente las acromiantes estas que son bastante heavy en gente joven, que realmente no responden de nada muchas Ujú. veces, inclusive les das baño de electrones y realmente es muy frustrante a veces. Sí, sí. Pero bueno, son enfermedades largas, como bien decís, eh, que la gente hasta 20 años por ahí tienen este tipo de patologías, pueden morir de otra cosa, es cierto, Ujú. y a veces hay algunos que hacen en las últimas etapas una evolución más rápida. Más rápida, sí. Pero es complicado a veces de tratar. Mientras que sea en las primeras fases, uno lo maneja bien con tratamiento local. Pero después cuando ya tenés que empezar a utilizar otras cosas, ya bueno, pasamos a compartir el paciente con Sí, hematología, fundamentalmente, que tiene un manejo importante en todo lo que es linfomas, y ustedes, bueno, que se dedican específicamente a hacemos linfomas. eso. Porque no es una patología, digamos, diaria o por lo menos que tenga mucha frecuencia. Pero bueno, Ujú. cuando se presenta realmente uno lo maneja el dermatólogo hasta un punto y después ya tiene que pedir una Sí. colaboración. Bueno, Es- en el es- hospital, con la hematóloga con la que yo aprendí mucho de linfomas cutáneos es con la doctora Ardaiz. Quizás los hematólogos la conocen, Tita Ardaiz.
Y lo lindo que tenía ella es que, nada, decía, bueno, vino fulanito, ¿querés venir? Yo me acercaba a hematología y veíamos los pacientes juntas. Y fue re lindo el proceso, obviamente que yo estaba recién empezando a hacer onco y aprendí un montón, pero por ahí yo iba como mucho más con la teoría y ella tenía mucha más experiencia y lo que siempre nos reíamos era que ella como hematóloga estaba acostumbrada de los pacientes a darles con todo, o sea, a decirles, bueno, Claro, nada, quimioterapia y le damos con todo, y yo le decía, no, Tita, pero fíjate, probemos de darle en ese tumor clobetasol, yo te traigo, qué sé yo, bueno, y entre las dos fuimos como entendiendo un poco lo desarrollar, importante de esto de trabajar en equipo, ¿no? Y seguro. obviamente que el paciente eso lo siente y está bueno eso. Bueno, te agradezco mucho. Acá hay unos chats, no sé, vamos a ver si hay alguna preguntita. Yo creo que está todo más que claro. A ver, día a todos bienvenidos, siempre es lindo escucharte. Bueno, acá, Lucila, bueno, ya lo estarás leyendo vos también. Sí, sí, ahí está. Uy, mis chicas, están mis chicas. Hay alguien que quiere hacer una pregunta, Sí, parecería. Lucila. Lucila, bueno, a ver, A ver, pregúntenos. Lu. Hola, me activo el micrófono porque es más fácil. Dale, Lu. Bueno, ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Clary, ¿ya está desterrado el tema este que antes para ser cutáneo era tanto tiempo y para que se lo clasifique como linfoma cutáneo tenía que pasar 1 o 2 años y ahora ya está desterrado todo eso, ¿no? En realidad, no son 1 o 2 años, se supone que son 6 meses, pero se sigue repitiendo eso de los 6 meses. Y te digo, en el grupo de linfomas que nos juntamos que les contaba, siempre nos reímos con esto de los 6 meses, porque uno sabe que es tan relativo todo y depende cuando el paciente refiere que empezó con síntomas y a lo mejor no tenía, qué sé yo, máculas, pero tenía mucho prurito. Y acuérdense que cuando uno empieza en el TNM, el T0 es cuando el paciente tiene algo, pero nada específico. Entonces es como que esas cosas que uno pone en la medicina como tan estricto y sabemos que la medicina nada es tan estricto, así que sigue existiendo, Lu, pero 6 meses. Ah, bueno, perfecto, sí. 6 meses raro porque ¿cuándo empezó con el prurito? Pero bueno. bueno, la verdad, no sé si habrá alguna otra pregunta, pero quedó súper claro. Así que bueno, Ana, te agradezco muchísimo la charla, que hayamos Bueno, compartido este espacio pequeño juntos. Y, espero que para todos le haya sido de provecho, seguramente que sí, y la gente joven que no tiene tanta experiencia, al ver las lesiones también para hacer los distintos diagnósticos diferenciales, o sea, siempre es muy interesante, como no tanto para el paciente, pero para aprender seguramente que sí. Y agradecer también al laboratorio que por medio del mismo, bueno, pudimos tener esta charla juntos y compartirla con especialidades afines a este tema. Así que bueno, todos te agradecen mucho y hablan de excelente charla que yo también me sumo a eso. bueno, muchas gracias. Seguramente nos encontraremos en otros momentos también. Seguro. En otras Esperemos que en ocasiones, vivo en algún momento. cuando volvamos un poquito a la normalidad, que algún día va a ser. Algún día será. Bueno, un gusto Muchas de verte, gracias. Yo les, conocerte y escucharte también. Gracias. Hasta pronto. Esperemos que sea yo así. Sí. les quiero agradecer en nombre de Bioprofarma Bagó a la doctora Ana Acosta por la gran presentación, a la doctora Lococo por el espacio y a todos por haberse conectado a esta charla. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda estamos siempre a disposición. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a Gracias, ustedes. Janina. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Nos vemos pronto Nos seguramente vemos. con vos. Chao, hasta pronto. Hasta Chau, chau. luego, gracias. Chao. Bueno, ¿dónde salgo por acá? Ah, ahí salí.